Buenas tardes. Bueno, teníamos ayer el tema de tipos de servicios con los cuales iniciamos eh, un tema muy fascinante porque la idea es cómo nosotros poder empezar a hacer a través de servicios fuera de la institución otros servicios que nos sirvan igual en las instituciones. Entonces mencionábamos el caso de los servicios, por ejemplo, de atención domiciliaria, los servicios de talleres ocupacionales, de inserción laboral, talleres comunales o programas comunales. Vamos a ver hoy lo que es la movilización social. Vamos a mirar un poquito sobre lo importante que es este tema para relacionarlo con los servicios de los que hablábamos ayer. Entonces, cuando hablamos de movilización social, tenemos que tener en cuenta que es un trabajo comunitario. Es un trabajo comunitario que de todas maneras nos va a servir para insertar o en alguna manera asociarnos, hacer una asociatividad con los programas institucionales y comunales. Entonces vamos a definir primero qué es la movilización social. Entonces la movilización social es un proceso de construcción social que asegura la transformación de los entornos. La palabra lo dice, transformación de entornos. Nosotros lo que tenemos que tratar es cómo mejorar la situación de las comunidades más vulnerables, la zona rural y las zonas donde no tienen acceso a todos los servicios que tienen la mayoría de los chicos de nuestras instituciones. Es, en cierta manera, como dice el texto, visibilizar la problemática social que afrontan las poblaciones más vulnerables. Estas poblaciones han sido olvidadas. ¿Olvidadas por qué? Por su lejanía, por carecer de servicios en esas zonas, porque son poblaciones que no tienen acceso a programas dentro de las zonas urbanas o las grandes ciudades o los grandes municipios, porque no pueden acceder por falta de dinero para el transporte o por falta de interés también, porque muchas veces ellos no saben que existen estos programas, entonces no se van a preocupar por llevar un muchacho con discapacidad múltiple o con cualquier discapacidad a un proceso donde ni ella sabe que puede o no mejorar. Entonces, ¿qué tratamos con lo de la movilización social? Incidir políticamente. Tenemos que hacer cambiar las políticas y por eso cada país está sacando su política pública frente a la discapacidad. Porque la idea es lograr una mejor vida o una vida más digna en estas comunidades con asumiéndolos parte y parte el reto y el compromiso de que haya una participación en todos los espacios de la vida social. ¿Cuáles serían esos pasos para una movilización comunitaria? Entonces, esos pasos serían, por ejemplo, lo primero, programas sustentables y autosuficientes. Instalar un programa en una comunidad es un poquito complicado, pero si se tienen todas las herramientas, los profesionales y la participación de la institucionalidad dentro de una ciudad, podemos mejorar que esos programas no solamente sean sustentables, o sea, que puedan sostenerse y seguir en el transcurso de su vida por sí mismos y que sean también autosuficientes, que no requieran de estarle inyectando dinero o recursos materiales u otro tipo de recursos, porque van a llegar a ser tan suficientes y van a tener tal grado manejo dentro de su comunidad que lo van a lograr ellos solitos. Lo primero sería reunir la gente. ¿Con qué personas vamos a trabajar en esa comunidad? Es muy importante saber si tenemos personas con discapacidad, pues nosotros tendríamos primero que hacer un sondeo de qué población hay en esa comunidad, clasificarlos, hablar mucho con las familias y reunirlos y contarles más o menos del tipo de trabajo que se hace dentro de esa comunidad. Lo segundo sería sensibilizar esa población. La mayoría de la población de la que estamos hablando, en este caso la población con discapacidad múltiple, es una población muy abandonada, muy segregada y a la vez olvidada, porque es una población donde las familias los han tenido en sus casas
encerrados, la mayoría de las veces sin ningún tipo de asistencia médica ni asistencia psicosocial, o más fácil todavía, un apoyo social y afectivo por parte de la familia. Entonces, esta población ha estado en sus casas 2, 3, 5, 15 años, confinadas solamente a lo que la familia pueda hacer con ellos. ¿Y qué pasa con esta población? O sea, no tiene un nivel de aprovechamiento de sus habilidades o sus destrezas. Es más, ni siquiera la familia sabe qué tipo de destrezas o habilidades tiene, porque nunca ha tenido una evaluación, nunca ha tenido un diagnóstico. La familia se echó al dolor porque tuvieron una persona con discapacidad y no se movieron ni se preocuparon por llevarlo a algún centro, o también porque no sabían que existía un centro que se los podría evaluar y que le dijeran exactamente qué podría hacer por esa personita. Entonces, la sensibilización es muy, muy importante porque es llegar a las poblaciones y decirle, mire, usted puede hacer por un niño con discapacidad o un joven con discapacidad esto. Muchas veces es por ignorancia, muchas veces por desinterés y otras veces porque las mamás todavía están elaborando ese duelo y se han quedado ahí estancadas y se resignaron a que la vida les tocó manejar, criar y llevar en su cruz una persona con discapacidad. Cuando eso pasa, entonces el programa de sensibilización tiene que ser mucho más completo y requerimos de un buen equipo. Ahí empezamos a hablar de asociatividad, donde ese equipo se consigue, por ejemplo, un psicólogo, un fisioterapeuta, si se puede un médico, profesionales de la salud que evalúen primero a ese chico y nos digan qué tan factible es que él pueda tener un proceso de habilitación o rehabilitación acorde a su edad y que mejoren sus condiciones. La tercera sería asistir en la entrega de recursos y servicios. Cuando nosotros sensibilizamos a esa población, detectamos, reunimos la gente y detectamos que hay X número de población con unas circunstancias muy particulares. Entonces, nosotros podemos, por intermedio de la misma comunidad o del mismo servicio, ya sea de la alcaldía o del Estado, lo que podamos conseguir, hacer una entrega de recursos y de unas normas, unas mínimas instrucciones de cómo manejar a esa persona con discapacidad en su hogar. Y la cuarta sería facilitar y fortalecer esa participación comunitaria. Cuando ya tenemos este campo abierto, muchas veces se nos facilita a nosotros encontrar un grupo de personas interesados en colaborar con esta causa. Las mismas familias se pueden interesar, pueden de un momento decir, ay, qué bueno, sí, yo quiero que mi hijo salga de esta condición o mejore su condición, o yo quiero que mi hijo logre hacer esto. Entonces ahí es donde nosotros entramos a formar parte de una movilización social. ¿Qué significa? Que nosotros ya hemos hecho contactos con toda una comunidad y empezamos a incentivar dentro de una sociedad unos procesos de participación activa para la solución de problemáticas que los afectan a ellos concretamente. Por ejemplo, si es en la parte económica, entonces mirar cómo podemos nosotros de alguna manera mejorarles esa parte económica, no dándoles dinero, porque se supone que vamos a salir del modelo tradicional, que es darle todos los servicios, darle todo lo que la persona necesita, sino a ver cómo se ayuda usted a conseguir esos recursos. Entonces, esa economía sería, por ejemplo, basada en los recursos de la comunidad. ¿Qué hay en el medio que estas personas puedan lucrarse de ellos? Por ejemplo, si tienen cultivos, entonces que ellos puedan fácilmente hacer sus ventas, ponerle micros emprendimientos, hacerles unos entrenamientos en cómo vender, cómo hacer trueques, cómo cambiar, por ejemplo, esa situación donde en una zona tienen, por ejemplo, un cultivo que no da sino papas y en el otro tienen cultivos de otras hortalizas. Cómo combinar, cómo reunir esas comunidades, hacer una asociación de comunidades para que ellas se reúnan y puedan hacer entre ellos unos cambios de productos y mejoren su economía, su alimentación, su situación de vida. Y las sociales también es intercambio de cultura. O sea,
cuando tenemos culturas muy particulares, las zonas de Ecuador, por ejemplo, cada uno tiene su cultura, sus tradiciones, sus normas, su modo de vida. ¿Cómo lograr interactuar con ellos y hacer que entre todos se logre una transformación tal que políticamente afecte esa región y la cultura también quede mucho más abierta en una sociedad? No vamos a ir a cambiar nada. La idea de este programa comunitario y de movilización social no es ir a cambiarles su manera de vivir, su cultura, sus ancestros, sus tradiciones, no. Es como las disfrutan más, las aprovechan más, si se expanden, si no están ahí excluidos, encerraditos en grupos pequeños, sino que podemos formar grupos grandes dentro de esa comunidad y que la sociedad se entere de que esa comunidad está organizada y por consiguiente no hemos hecho nada diferente a conservar su cultura o a mejorarle también su manera de vivir esa cultura. ¿Qué brinda la asociatividad? Muchas posibilidades para que la comunidad se organice. Por ejemplo, mejorar la productividad. Lo que decíamos es intercambio de servicios, es intercambio de productos. Las familias a veces saben hacer cosas y no creen que eso les puede dar cierto dinero, sino que simplemente las saben y se las guardan o se lucran como familia. No, la idea es sacarlos adentro, que esa productividad salga, que ellas puedan disminuir costos en su familia a nivel de costos en el hogar, costos en los transportes o en la educación de sus otros hijos. Lograr un real acceso a mercados donde ellos nunca antes habían tenido esa oportunidad. Como les dije, poder ir a otro mercado donde puedan o cambiar productos o comprar productos más económicos y así desarrollar economías a escalas inferiores y poder llegar a hacer negociaciones de comunidad a comunidad. La solución de esta problemática no es, no va a ser de la noche a la mañana. Y de pronto vamos a desarrollar planes con nuestras comunidades y vamos a tener que buscar muchos mecanismos de cooperación, de trabajo cooperativo, sumar esfuerzos, talentos, voluntades, maximizar esfuerzos, minimizar costos y por lo tanto mejorar la calidad de vida, pero para todo esto para lograr una sostenibilidad y alcanzar un mayor bienestar. Estos procesos, ¿cómo los gestionamos a nivel comunitario? Como es una solución a nivel social, estos mecanismos de cooperación se pueden hacer a través de redes, que más adelante vamos a hablar de cómo organizar las redes, ferias, dentro de la misma comunidad o dentro de las instituciones, consumos compartidos, que tengamos unos bienes acá que podamos compartir y otra comunidad no pueda compartir de otros bienes, o como les decía ahora, hacer unos trueques, hacer unas agrupaciones, empezar a hacer lazos de amistad, lazos de confianza, integrarse como una sola comunidad, que los miembros todos de una comunidad hablen el mismo idioma, se interesen por las mismas cosas y logren en conjunto, en grupo y en equipos los mismos fines. ¿Cuál es la solución a estas diferentes problemáticas? O sea, son muchos los problemas que se presentan en una comunidad vulnerada, de bajos recursos, con escasos medios para subsistir. Entonces, tenemos que buscar primeramente un mecanismo de cooperación, trabajo cooperativo, como les dije, sumar esfuerzos, voluntades, maximizar esfuerzos, minimizar costos, mejorar calidad y proporcionar sostenibilidad y alcanzar un mayor bienestar en el concepto de todo. Bueno, ahora, ¿qué es una comunidad inclusiva? Tenemos que llegar con todo eso que vimos anteriormente a formar una comunidad inclusiva. ¿Y eso qué significa? Que son comunidades que se adaptan a unas estructuras y unos procedimientos donde se les facilita a todos la inclusión, que todos se sientan incluidos, que todos se sientan dentro de una horizontalidad iguales. Así tenga el uno más, el otro menos, el otro tenga o no personas con discapacidad, el otro sea mejor, no. Lograr tratar una equidad,
una igualdad en cuanto a personas, manejo, recursos y todo, que cambien por completo toda su situación en la comunidad. Eso es lo que nosotros llamamos un empoderamiento. El empoderamiento de las comunidades se logra cuando nosotros, al final de todo este trayecto de detectar, seleccionar, evaluar y buscar en estas comunidades todas las problemáticas que manejan y ser conscientes de que las problemáticas que manejan no son las más fáciles, pero que las podemos lograr hacer una realidad, entonces vamos a buscar que esas familias, esas comunidades y esa sociedad grande o pequeña se empoderen. ¿Y cómo logramos ese empoderamiento? Ese empoderamiento lo logramos simplemente con estar en la comunidad, presentarles con mucha confianza y con mucha transparencia todo lo que nosotros les podemos colaborar desde nuestro saber y nuestro conocimiento para que ellos mejoren su situación a nivel comunitario. Entonces, ¿para qué sirve el empoderamiento? El empoderamiento sirve primero para que mejoren las comunidades, para que mejoren en todo sentido, a nivel social, cultural, económico y familiar y afectivo. ¿A quiénes ayuda este empoderamiento? Directamente a las familias y a todos los miembros de la comunidad. Puede que no hayan familias, puede que hayan líderes que se interesen en meterse en este cuento. Entonces a ellos también les ayuda a ser más personas, a ser mejores personas, valga la redundancia, a compartir más, a ayudar más, porque cada uno tiene unos saberes que puede compartir, pero a veces no tiene dónde. Entonces, en las comunidades pueden haber muchas personas que están interesados en hacer un trabajo voluntario, hacer un trabajo comunitario, ayudar a estas familias que más lo necesitan y ellos también beneficiarse de esto. Porque esto no es solamente, cuando hablamos de empoderamiento, no es solamente para las familias y para los jóvenes que tienen discapacidad múltiple, no. Es toda la familia directa, los parientes, los abuelos, los amigos, los vecinos. Así no haya ningún tipo de discapacidad, pero desde que haya interés por mejorar una situación particular, esos son bien recibidos. ¿Cómo logramos empoderar a alguien en una comunidad? Primero, motivándolos, contándoles todas las cualidades, los valores, todos los principios que ellos manejan, todas las fortalezas que podemos encontrar en una comunidad, que puede ser para el bien de todos, es mostrarles, ir a la comunidad, hacer un sondeo, observar. Sí tenemos que conocer muy bien primero, antes de cuando hacemos una movilización social, ya tenemos que conocer el entorno. Y ese entorno lo tenemos que conocer de esquina a esquina y poder decirles con todo el convencimiento, ustedes tienen unas fortalezas grandísimas y son estas. Y la mayoría de las veces ellos mismos se van a extrañar porque son fortalezas que ellos nunca se han reconocido y nunca saben que las tenían. Entonces, ¿cómo los empoderamos? Valorándoles esas fortalezas que tienen, toda esa riqueza de valores a nivel de familia, a nivel de comunidad, a nivel de cultura que ellos manejan y cómo transformar eso en adueñarse, en apoderarse de esto para que ellos salgan adelante y sean mejores en todo sentido. ¿Y cómo empoderar las familias? Igual, pero las familias nos va a dar un poquito más de dificultad porque las familias son más reacias, o sea, tienen una carga afectiva impresionante. Muchas veces ellas solas, solitas, están llevando una carga emocional con un hijo que ellas consideran a veces que fue culpa de ellas, guardan una culpa, guardan un dolor. Entonces lo primero que hay que tratar es de lograr que esas familias acepten ese miembro de la familia con esa discapacidad. Es convencerlas de que no es el fin del mundo, de que muchas personas, todos tenemos discapacidades, solo que él las tiene diferentes, pero si nos analizamos uno a uno, nosotros también tenemos nuestros inconvenientes y podríamos estar en igual situación. Pero en ellos se resalta más, ¿por qué? Porque es una persona que no es autónoma, no tiene la independencia, porque no se lo hemos permitido, no tiene un manejo independiente de su vida, porque no le hemos dado la opción. La mamá no sabe cómo hacerlo y no ha tenido la oportunidad de que alguien le ayude. Entonces, cuando nosotros tratamos primero esa familia con una persona con discapacidad y vamos a valorar esa familia primero, con ese
con todo lo que encierra y todo lo que tiene a su alrededor, que son un montón de secuelas, y logramos irlas quitando poco a poco y lograr que esa persona acepte su situación, acepte su hijo y acepte su vida, ahí logramos empoderamiento de las familias. Y cuando una familia se empodera realmente es cuando ahí ya la familia puede salir adelante solita, puede ser autosuficiente y puede no solamente eso, sino ayudar a empoderar otras familias y ser una multiplicadora dentro de su comunidad o de otras contando su propia experiencia. Hay algunas estrategias para el empoderamiento. Esas estrategias son, por ejemplo, aprender a delegar, brindar autonomía, responsabilidades para que las personas con discapacidad y sus familias lleguen a tomar decisiones por su propia cuenta, resolver problemas, porque la mayoría de las familias tienen problemas pero no saben cómo resolverlos. Entonces conviven con el problema toda la vida y a veces son cosas tan insignificantes que cuando encuentran la resolución, dicen, ¡ay, qué fácil era! Y yo ahogándome en este pequeño mundo. O ejecutar tareas. También las podemos poner a ejecutar tareas para darle importancia de que ella es una persona que sabe, que puede compartir y que puede dar de lo mejor de sí misma. Dar formación e información de los recursos y los medios necesarios para que ellos sean activos en su comunidad. A veces tienen muchos recursos en la comunidad, muchos, en su sola parcela, en su sola casa, en su barrio, en su comunidad. Tienen tantos recursos, pero no los saben manejar, no saben que existen o no saben cómo compartirlos o cómo delegarlos. Poder que participen en planes y programas para implementar en la comunidad. El solo hecho de que juntos logren enfrentar problemas comunes y construir soluciones y satisfacer necesidades para todos, ya eso es ganancia. Muchas veces el solo hecho de juntar familias es una ganancia, porque ellas nunca han tenido contacto con otras personas. Entonces se ven que tienen situaciones similares, pero nunca se han oído. Y cuando varias familias se juntan y cada una cuenta su situación, cuenta su problema y llegan a descubrir que tienen la misma situación, tienen la misma vida, tienen los mismos problemas y están ahogadas, encerradas en su mundo, donde al compartirlos, al contarlos y al encontrar otras similitudes entre otras familias, eso, el solo hecho de estar ahí juntas, les va a mejorar su vida y van a tener muchas más cosas de qué hablar, de qué compartir. Cuando hablamos del empoderamiento, dentro de la comunidad hay un programa que es el prototipo del empoderamiento, de la movilización social y la asociatividad para mejorar la participación de las comunidades y las organizaciones de todas las personas que trabajan para garantizar la igualdad de oportunidades. Es el programa que se llama Rehabilitación Basado en la Comunidad, RBC, o ahora, como lo llaman algunos, el desarrollo inclusivo, social inclusivo, desarrollo social inclusivo. Esta estrategia ayuda a que las políticas con enfoque poblacional de RBC ayuden a hacer un enfoque diferente y que permita la implementación y el fortalecimiento y el acompañamiento de las personas con discapacidad y sus familias dentro de esos programas de rehabilitación comunitaria, que son los programas que muchos de ellos no tienen porque no existen dentro de esas comunidades, de esas minorías. La RBC ayuda a fomentar el derecho a las personas con discapacidad y a que las personas vivan en comunidad como ciudadanos con condiciones de igualdad, a disfrutar de salud, de bienestar y a participar plenamente en actividades educativas, sociales, culturales, religiosas, económicas, políticas, etcétera, todo eso. El concepto de comunidad inclusiva significa que las comunidades adaptan sus estructuras y procedimientos para facilitar la inclusión de las personas con discapacidad, en lugar de esperar que sean ellas las que cambien para encajar en los ordenamientos existentes. ¿Qué es lo que pasa con las comunidades más vulneradas? Ellos están ahí en sus lugares tranquilas,
dentro de su zona de confort, acomodadas, pero no están haciendo nada, absolutamente nada por salir de su situación, por mejorar su situación, por participar en cualquiera de estas actividades que mencionamos antes. No, ellos como están bien porque consideran que no es necesario o que no necesitan o que no les hace falta, pero cuando las descubren y las tienen, disfrutan de ellas. Entonces, hay que moverlas para que ese trabajo en equipo con ellas, a través de estas estrategias, se construya un tejido social. Y ese tejido social se logra mediante un desarrollo colectivo, ya sea a nivel regional o nacional. Pero ese empoderamiento organizacional brinda a las autoridades y a los colaboradores, les ayuda a tomar decisiones y a actuar sin tener que buscar la aprobación de nadie. Significa que la gente use sus propios medios, su propia inteligencia, sus propios recursos, que use su intuición, su creatividad y que se involucre en esas actividades de la organización con plena autonomía y con pleno derecho. ¿Cómo empoderar a las familias y a los cuidadores de una comunidad? Entonces, primero tenemos, como dijimos anteriormente, tenemos que identificar y seleccionar las personas interesadas y con potencial para el trabajo comunitario. Aquí viene cualquier tipo de persona, no tiene que ser con discapacidad, ni familia o sin familia, no, puede ser una persona natural que quiera integrar este equipo, puede ser un papá, puede ser una mamá, puede ser toda la familia, puede ser la abuela, puede ser el vecino, el padre de la parroquia, todos los feligreses, muchos voluntarios que lo más seguro se van a vincular. Formarles e informarles sobre los planes y las responsabilidades y las tareas que cada uno va a asumir. Esta formación va a llevar una X cantidad de tiempo, porque tiene que ir una persona del equipo que va a manejar este trabajo en la comunidad, debe estar allá con unos planes ya muy bien estructurados, con apoyo de sustitución si es que lo tiene, o si es a nivel particular, igual tiene que tener unos planes y unos programas para facilitarle y mostrarle a la comunidad lo que se va a hacer en esa región. Esos planes deben ir con mucha formación para los integrantes, o sea, se les debe contar desde qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, por qué se va a hacer, cuándo y cómo se va a hacer. Cuando eso ya se tiene logrado, entonces se empiezan a entrenar en la búsqueda de recursos. Se les muestran las leyes, se les facilita los programas institucionales de entidades públicas y privadas que tengan algo similar o proyectos que ellos quieran implementar allá y que ya existan en otra institución. Entonces, entrenarlas en esa búsqueda de recursos para que ellos vayan a la fija y sepan qué es lo que van a hacer realmente. Porque no vamos a llegar a una comunidad y vamos a estar a la deriva sin saber qué hacer. No, todo lo tenemos que planear, organizar y proyectar a futuro. Y una cosa muy importante es priorizar los problemas que nos gustaría resolver y elegir en cuáles nos gustaría participar. Por ejemplo, tenemos ya 20 participantes, entre papás, mamás, líderes comunitarios, personas voluntarias. Entonces luego empezamos en una lista a sacar, en un papelógrafo grande, sacamos la lista de todos los problemas, qué es lo que hay que hacer en esa comunidad. Y muchos van a decir, yo trabajo en esta, yo trabajo en aquella, o sea, es por afinidad, por gusto y también por interés particular en apoyar ese plan concretamente. Hay una cosa muy importante, es enseñarles a utilizar el tiempo libre, a tener espacios para dedicarse a sí mismas, porque las familias sacan muy poquito tiempo para ellas. Las mamás y los papás se dedican a trabajar y a criar a sus hijos y se olvidan de que son hombres, que son mujeres, que tienen otros derechos, que tienen otras oportunidades de descansar, de disfrutar la vida. No, ellos se niegan todo eso porque para ellos el tiempo libre no existe. Para los papás es trabajar y para las mamás atender la familia. Entonces hay que empezar a mejorarle la autoimagen, empezando por reconocerle sus fortalezas, hacer un trabajo donde cada una se identifique, puede ser que se pare frente a un espejo y se mire y diga, mira, qué cosas lindas tienes, cuáles son tus fortalezas, qué te gusta de ti, y que ella empieza a verse como persona y a valorarse. Entonces, cuando hacemos ese tipo de enfrentamiento con su imagen, ella va a cambiar de pronto su mentalidad, su manera de pensar y va a abrir un poquito
su espacio para tener tiempo libre, unas actividades culturales, recreativas que ella se pueda inventar o que la comunidad tenga y que ella nunca ha aprovechado, y que así ella vaya saliendo como de su encierro. Esto es muy rico cuando se hace en alianzas, cuando se hacen grupos colaborativos, en grupos familiares con otras comunidades, como también lo hablamos antes. No solamente las madres de esa comunidad, sino que busquen en otros sectores, mamás de otros lugares. Hay historias muy lindas de asociaciones que se han formado con las mamás a raíz de un encuentro, y que las mamás por algún problema que tengan en la escuela, y estoy hablando de una escuela regular, una mamá tuvo un problema con su hijo, la maestra se lo va a retirar de la escuela o no le acepta determinadas condiciones porque el niño no adelanta o porque no llega temprano, porque no tiene transporte, cualquier cosa. Y resulta de que esa mamá le dicen que le van a retirar el hijo, entonces ya no se va a quedar así tan fácil, sino que habla con otras mamás y les dice que miren lo que le está pasando, y resulta que a otras mamás les está pasando lo mismo, o sea, les están mandando muchas notas, que si no es esto o aquello, les retiran los hijos. Se reúnen esas mamás y descubren algo muy interesante, que en lugar de, el punto focal de ellas eran los hijos, pero en lugar de centrarse en el problema de sus hijos porque se los iban a retirar, empezaron a compartir un montón de cosas entre ellas y empezaron a redescubrirse y a reírse. Eso fue un espacio donde empezaron a tomarse en un café, en un media horita, después se convirtió en una hora, hablaron de todos sus problemas, de cómo iban a solucionar el problema de sus niños, y descubrieron que entre todas podrían hacer de una manera tal que los niños no tuvieran esos inconvenientes en la escuela con la maestra, y ellos en grupo irse en donde la maestra y decirle, bueno, estamos dispuestos a que nos diga qué tenemos que hacer. Y la maestra decirles, es que las normas son estas, bueno, las vamos a cumplir. Y con ese grupo, los niños se nivelaron, siguieron bien, la maestra no tuvo más problemas. Y ese grupito de 5 mamás fue creciendo hasta que formaron una asociación dentro de la escuela. Y no era para poner el problema a la maestra, no, sino simplemente para ellas, como les decía, mejorar su autoimagen, reconocer sus fortalezas, generar empatías. Rompieron un montón de barreras, lograron hacer una buena comunicación, realizaron tareas, delegaron funciones en la casa y se fueron a hacer otras cosas, empezaron a hacer microemprendimientos, a vender de las cosas que ellas hacían y a conseguir el dinero para sus propias salidas, porque era para esas salidas para lo que necesitaban el dinero. Entonces, cuando hablamos de evaluación en esta movilidad, es evaluar el desempeño de las funciones y las responsabilidades con el fin de ir aumentando más responsabilidades. A medida que un grupo va creciendo, se va evaluando lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. Y cuando ya se logra eso, entonces se van ampliando más, o sea, se van abriendo nuevos planes, nuevos proyectos, nuevas acciones, se buscan otros frentes de atención, se van a otras regiones. Entonces empiezan a interactuar y a hacer unas reuniones mucho más grandes, con más colaboradores. Se empiezan a trabajar en unos ambientes de confianza, en un ambiente de mutua confianza, de autoestima y en un nivel de compromiso, porque como dice, a mayor autonomía, mayor es el compromiso. ¿Cuáles son las estrategias de RDC hacia un desarrollo social inclusive, sostenible e incluyente? Resulta de que la RDC, más adelante hablamos de la RDC, es una estrategia que se aplica gracias a los esfuerzos conjuntos de personas con discapacidad, familias, organizaciones, comunidades y de otros servicios públicos o privados de salud, educación, trabajo social y entre otros, que buscan la colaboración para hacerse dirigentes comunitarios, para mejorar la situación de la discapacidad de las familias, para lograr hacer voluntarios, conseguir voluntarios y involucrarlos dentro de este proceso. Entonces, esta población se viene a visibilizar cambiando el imaginario colectivo. El concepto de discapacidad cambia completamente. O sea, ya las personas empiezan a ver a las personas con discapacidad como seres humanos, seres iguales a nosotros, con unas dificultades o con otras maneras de aprender,
pero que son iguales, son niños, son jóvenes, son adultos, que están dentro de una sociedad segregados porque no hablan, no ven, no hacen las mismas cosas que nosotros. Entonces, ¿qué tratamos de hacer nosotros con esas estrategias? Es de visibilizar esa población, buscándoles espacios de participación y protegiéndolos de algunas acciones de exclusión. No podemos permitir que las personas sean excluidas, porque la RBC lo que hace es eso, fomentar la inclusión, fomentarla, ampliarla, ayudarla, lograr que todas las comunidades tengan incluidas las personas diferentes, las que tienen otras capacidades o las que tienen otras incapacidades. Entonces, ese derecho a vivir en comunidad como ciudadano en condición de igualdad y disfrutar de buena salud es lo que le va a llevar a participar plenamente en esas actividades. El concepto de comunidad inclusiva significa que las comunidades adoptan una estructura y un procedimiento para facilitar, como les decía, esa inclusión. ¿Qué exige? La RBC exige la participación de la comunidad, de las organizaciones y de las personas que trabajando juntos garanticen la igualdad de oportunidades. La estrategia de RBC ayuda a las políticas públicas para que enfoquen no solamente para el fortalecimiento y acompañamiento de las personas, sino la responsabilidad del gobierno y de la política y las normas legales para esa rehabilitación. Esas políticas, ¿cómo se hacen? Esas políticas se hacen cuando las familias participan activamente. Pues son ellas las que tienen que empoderarse y las que tienen que cumplir a hacer valer esos derechos. Antes de poner en marcha un programa de RBC, es muy importante que la comunidad sea consciente de lo que lo necesita. O sea, un programa de rehabilitación basado en la comunidad no se monta así porque sí. Porque la idea es que esas reuniones sean para discutir necesidades de la comunidad. Entonces, tienen que saber si es el programa que les compete, que les conviene, o que les va a ser útil, o que realmente los va a sacar de ese anonimato. Entonces, ellos tienen que empezar a cooperar en la elaboración de las metas de ese proyecto y en mirar si esos logros me van a permitir a mí, como institución, como familia, como persona, salir adelante. Esa estrategia de RDC que conlleva, esa estrategia de RDC lleva digamos, unos lineamientos que son los que me enfocan a mí realmente a dónde quiero apuntar. Primero, ¿dónde se aplica? Estas estrategias de RDC se aplican más que todo en las zonas rurales. Las zonas rurales donde probablemente no hay ningún servicio ni de salud, donde no hay ningún centro de cultura, donde escasamente puede haber una iglesia o puede no tener una iglesia que les oficie todos sus, según sus creencias, sus oficios religiosos. Es un lugar donde de verdad la población sea vulnerada y este servicio lo necesita la comunidad. Eso es lo más importante. ¿Qué busca la RBC? La busca RBC. La RBC busca lo que dijimos ahora. Movilización social. Asociatividad. Esa asociatividad entre las personas de ahí dentro de la comunidad y personas de fuera de la comunidad. Porque si nosotros podemos involucrar dentro de esa comunidad, podemos involucrar instituciones que tengan afinidad con esa región, que quieran participar, que tengan dinero, que tengan bienes, que podamos compartir con esta población. Eso se puede hacer. Entonces se busca que haya un poco más de autonomía en el manejo de todas sus necesidades, pero también buscan que esas personas de fuera puedan venir a ayudar a mejorar su situación. ¿A quién exige ayuda y qué exige? O sea, la estrategia de RBC ayuda a todas las personas vulnerables, especialmente las personas con discapacidad. Una de las estrategias de los grandes objetivos del milenio es la pobreza. Pues la RBC busca mejorar la pobreza en todas las comunidades vulneradas. Y cuando hablamos de vulnerabilidad, no solamente hablamos de discapacidad, la mayoría sí es por la discapacidad,
pero hay mucho tipo de vulnerabilidad, pero aquí nos compete la discapacidad. Entonces ayuda a las personas que tienen discapacidad y que exigen que sean tenidas en cuenta, que les abran programas, que les busquen otros espacios de esparcimiento, como dijimos ahora, que logren ellos una rehabilitación. Bueno, ¿y cuál es la principal meta? Es eso, empoderar a las familias de comunidades pobres o comunidades deprivadas de muchos servicios para que tengan una vida más digna, no solamente ellas, sino las personas con discapacidad. ¿Cuál es la movilización comunal? Cuando hablamos de movilización comunal, tenemos que conocer primero el contexto en el que se vive. O sea, lo que dijimos al principio. Hay que conocer, hay que ir a observar, a evaluar, a mirar el contexto que hay y cómo las personas viven en ese contexto, cuáles son sus necesidades, qué es lo que vamos a trabajar, qué es lo que necesitamos conocer para poder llegar a hacer un buen trabajo de movilización, un buen trabajo de asociatividad, qué tipo de asociaciones requieren esas personas en la comunidad, qué otros tipos de servicios les podemos implementar. Entonces es importante eso. Lo segundo, motivar a la comunidad a participar, porque como hablamos, probablemente no se van a motivar en un comienzo de participar porque están desmotivados, porque hay muchas personas que han ido a ofrecerles servicios y nunca les han cumplido, o porque, bueno, por muchas razones. Vamos a desarrollar capacidades en la comunidad. Entonces vamos a detectar, a hacer mucho trabajo de detección de capacidades en la comunidad, de fortalezas, de liderazgo. Hay personas que tienen un fuerte liderazgo, pero que nunca lo han manejado porque no han sabido cómo. Esas capacidades de las familias para hacer microemprendimientos o emprendimientos grandes, para dirigir, hacer cambios, innovar dentro de su casa, su familia, su comunidad, su entorno. Desarrollar confianza y credibilidad dentro de la comunidad, eso es muy importante. Nosotros tenemos que llegar a una comunidad convencidos de que vamos a hacer un trabajo y lo vamos a terminar. No que vamos a ir y en el primer problema que tengamos o en el primer contratiempo que nos dé la comunidad, no se nos facilitaron, no se motivaron, no desarrollamos todo ese tipo de capacidades importantes que necesitamos, entonces vamos a desfallecer, no. Tenemos que desarrollar confianza en la comunidad, demostrarles que vamos a empezar un trabajo y lo vamos a terminar. Con la ayuda de ellos, claro. Que vamos a tener dentro de la comunidad un espacio importante para escucharlos, para ayudarlos y para tenerlos ahí presentes en cualquier circunstancia. Que vamos a crear oportunidades para la participación de ellos, que vamos a buscar otras opciones, otros caminos para que ellos recorran juntos y hagan cosas grandes. Vamos a celebrar esos logros, todos. Cuando se logre algo, se van a reunir y van a comentar y van a celebrar todos los pequeños logros, pequeños o grandes logros que se consiguen. Vamos a crear una cosa muy importante, a crear conciencia de comunidad. Ellos no se consideran, uno va a un barrio o a una zona de estas y cada uno es por su lado, a veces no se conocen de los vecinos, o se saludan o saben que tienen problemas, pero nunca se ayudan porque ellos nunca han tenido esa conciencia de compañerismo, de equipo, de igualdad, de ayudar, de tratar de proteger su medio ambiente o su zona, ¿no? Entonces hay que enseñarles eso, hay que crearles conciencia de eso, empoderarlos también de su ambiente. O sea, si se están cometiendo cosas contra el medio ambiente, entonces luchar todos por eso. Si hay oportunidades donde puedan hacer un trabajo juntos, lograrlo también. Y lo más importante es reunir las partes interesadas. Siempre tratar de hacer unas reuniones muy amenas para que todos los interesados comenten cómo se sienten, qué han hecho, qué han logrado o qué no han logrado y qué les gustaría, además de eso, hacer. Cuando hablamos de RBC, nosotros hablamos de una carta de navegación. Esa carta de navegación es la matriz de RBC.
se llama la matriz de RBC. Esa matriz de RBC está conformada, esta es la última matriz que fue aprobada por la OMS, porque si ustedes ven en el internet, desde hace tantos años que se trabaja la RBC, han habido muchas matrices. Y esta ha sido mejorada durante todos estos procesos que se ha trabajado con RBC y donde se ha logrado que ese trabajo conlleve a una finalidad y es que todos tengan un modelo de cartas, de componentes que van a trabajar en la comunidad. Ustedes se preguntarán, por ejemplo, son 6 componentes: salud, educación, subsistencia, social y fortalecimiento. Y puede que dentro de todos esos áreas que tiene cada una, 5 áreas, cada componente tiene 5 áreas de trabajo. Ustedes que por pronto se están preguntando, pero yo he trabajado promoción, yo he trabajado prevención, yo he hecho atención médica, yo he hecho asistencia personal, yo como psicóloga he mejorado relaciones. Sí, eso es RBC, cuando se trabaja en una comunidad vulnerada en todos sus derechos. Entonces, esta matriz, ¿para qué nos sirve? Para nosotros saber qué frentes podemos tratar y manejar en una comunidad. Entonces, cuando hablamos de formación, la formación de la comunidad para un trabajo en RBC tiene que estar basado en esta matriz. Entonces, probablemente yo no trabaje en el área de salud, porque el área de salud, pues no soy médica, no soy enfermera, no soy fisioterapeuta y de pronto no me compete. Pero voy a tener, y ahí viene la asociatividad, voy a tener personas en mi grupo que van a trabajar en el área de salud. Si yo voy a una comunidad y veo que el factor más importante para manejar es el de salud, porque no tienen vacuna los niños, porque hay muchas enfermedades, porque hay una cantidad de secuelas que no se han tratado ni se han cuidado nunca. Entonces yo me consigo un equipo de salud y hago una jornada de salud donde puedo evaluar muchos niños en el tema de atención médica, por ejemplo. Puedo llegar a una comunidad y ver, por ejemplo, que puedo hacer una promoción, una prevención, que puedo adelantarme a muchas cosas que voy a prevenir y que ya no van a seguir sucediendo como hasta ahora, porque lo que ha sucedido es por la falta de información, por reunir mamás y decirles cómo prevenir una enfermedad común, por ejemplo, que sea la desnutrición, cómo prevenir enfermedades respiratorias, cómo prevenir una diarrea. Entonces, eso un médico nos va a ayudar en esa área de la salud. No necesariamente la tengo que hacer yo, pero si yo tomo un buen equipo, y ahí es donde viene la asociatividad, si yo busco una alianza, un convenio, o simplemente una amistad, un voluntario, un médico voluntario, y yo, vamos a tal comunidad que te necesitan 15 niños con discapacidad que están en una situación muy vulnerada, entonces van y solucionan muchos problemas sin tener que hacer todo un programa de RBC. Ahora, si yo lo voy a hacer con un enfoque de RBC, es cuando yo voy a mirar en toda esta matriz qué frentes puedo ayudar, en qué frentes puedo trabajar y con qué personal voy a contar. Entonces, ¿cuál es lo importante de esto? Que nosotros tenemos que tener esta matriz para hacer un trabajo comunitario y de movilización social. Tenemos que tener esta matriz casi que pendiente de nosotros y aprendiéndola casi de memoria, porque vamos a empezar a definir cuáles son los frentes que podemos trabajar. Después de que hemos hecho ese análisis en la comunidad, fuimos a la comunidad, hablamos con todas las familias, los líderes, los miembros, ya tenemos un grupo representativo para empezar a hacer formación, ya tenemos un grupo de chicos que pueden ir a un lugar donde van a recibir una atención específica de rehabilitación, por ejemplo, pero resulta de que yo no soy rehabilitadora, entonces no voy a conseguir una persona voluntaria, porque todo esto en la comunidad es casi que de voluntariado, no hay pagos, los programas de la comunidad no son pagados, es trabajo extra, es un trabajo voluntario. Por ejemplo, voy a parar aquí un momentico, voy a hacer una acotación importante. Los niños que ustedes tienen en las escuelas, en los colegios, digamos que tienen 20, 30 niños en un curso, pongamos tercero de primaria. Cuando ustedes como maestras
han hecho una visita domiciliaria a uno de esos niños en sus casas. Probablemente lo han hecho. Las que lo han hecho las felicito. Las que no, ¿cómo voy a saber yo cuando el niño llega eh, con desaliento, con pereza, con sueño? Si fue que el niño no durmió, el niño no comió, viene sin comer 2 días, cuando viene sin bañarse y estoy dándome cuenta de que huele mal y yo lo reprendo, lo castigo porque no se bañó, es porque no hay agua. Cuando, por ejemplo, llora o se queja, es porque tiene un dolor de cabeza y no me lo dice. Entonces son situaciones que en el aula se presentan, pero que nosotros no tenemos tiempo muchas veces por las sin número de tareas y de deberes que tenemos que cumplir antes de yo preocuparme por un niño, entonces yo dejo pasar muchas cosas. Pero por lo regular estamos juzgando a los niños, estamos diciendo este vino aperezado, y le ponemos las quejas a las mamás de que el niño no está aprendiendo. Una de las cosas interesantes de la educación y para lo cual deberíamos de sacar tiempo es para conocer el medio en el que vive el niño. Antes de yo tener un grupo y de tener los alumnos de mi clase, el primer día o la primera semana yo debería ya saber la situación de cada uno, dónde vive, con quién, cómo es su relación con el papá, con la mamá, cómo es tratado, si trabaja, hay niños que trabajan después de que salen de la escuela, si tiene comida o si no. Entonces, cuando yo hago eso, yo puedo atender mucho más eficazmente y eficiente los niños en el salón. Yo puedo ser más humana, más consciente y mucho más, digámoslo, eh, ¿en qué sentido? En el sentido de ser mucho más delicada en tratar esos problemas sin que vamos a herir, a frustrar o a poner en situaciones difíciles a nuestros alumnos. Entonces, las visitas domiciliarias a mí me parecen importantísimas, así sea que se haga una vez al año. Y digamos, esto podría ser parte de la institucionalidad. Si ustedes lo proponen dentro de la institución, que sea dentro del trabajo, una visita domiciliaria una vez al año, y que ustedes en los primeros 3 meses hagan todas las visitas, porque no las van a ir a hacer todas en una semana, sino que cada semana programen una o dos, ¿sí? O hacen la cuenta de cuántos alumnos y cuánto tiempo se demorarían para hacer esa visita. Y hacer un formulario donde en ese formulario conste toda la situación real de ese niño y de pronto poder ayudarle de alguna manera en prevenirle unas situaciones, en ayudarle si necesita la atención médica o en tener unos dispositivos de asistencia que el niño requiere. Yo supe de un caso de un niño que estuvo 3 años y era un niño muy alto, de una estatura muy alta para su edad, y lo ubicaban en la parte de atrás del salón. Resulta que el niño perdió 2 veces el mismo año, pero el niño era muy tímido y la maestra era muy brava. Entonces él nunca fue capaz de decirle a la maestra que era que él desde atrás no veía. Hasta que la mamá, de ver que el niño en la casa estudiaba y se sabía todas las lecciones y el chico era inteligente, le llamó la atención y fue donde la maestra y dijo que a ella le parecía muy raro. Eh, y que él decía que era que de atrás no le alcanzaba ni a oír la voz ni le veía mucho. Entonces dijo, bueno, voy a ver si es cierto y lo voy a poner adelante. Resulta que lo puso adelante y la situación fue igual. Dijo, no, es que el problema no es del niño, el problema es porque debe tener algo de visual. Entonces la mamá lo llevó del médico. Resulta de que había perdido el 70% de su visión y fue por descuido de la mamá, porque había sido un problema que pequeño, él tenía 6 años en esa época, de pequeño se había podido tratar porque era un problema de refracción visual y él no hubiera tenido necesidad sino de unos lentes y en ese momento tendría una visión normal, pero ya tenía una pérdida del 70%. La mamá casi se muere, claro, con semejante noticia. Entonces le mandaron unos lentes impresionantes de grueso, pero ya el niño empezó. Llegó a ser el mejor de la clase. Terminó una universidad, una ingeniería, con excelentes calificaciones, becado todo el tiempo porque fue excelente. Pero ya cuando él estaba grande, pues le hicieron
operación donde se le quitaron los lentes y bueno, le facilitó mucho la vida. Pero miren que donde hubiera tenido una buena orientación, se le hubiera podido haber prevenido ese problema visual. Entonces, muchos de los niños nuestros que llegan, que a veces no los conocemos, no sabemos cómo viven, a la mamá no la dejamos ni siquiera pasar de la puerta porque está prohibido que la mamá entre al salón. Por ejemplo, hacer una reunión, si no se puede la visita domiciliaria, hacer una reunión donde cada mamá nos cuente su vida, su situación, sus niños y todo lo demás. Y ahí someramente nos damos cuenta de algún problema que él tenga o si podemos solucionar alguna situación. Pero si nosotros lo hacemos a conciencia y nos llevamos un buen formato donde podamos introducir ahí toda una cantidad de observaciones que podamos hacer y descubrir toda la realidad del niño, de verdad que los resultados en el aula serían mucho más exitosos, porque iríamos a la fija atendiendo cada uno de ellos dentro de su individualidad. Así como hacemos programas individuales para los niños con discapacidad, les hacemos un programa de atención individual, lo que llamamos el PAI o el PEI. Cuando ellos tienen esa oportunidad, podemos atender dentro de su individualidad sus necesidades, pero en un grupo de niños regulares eso no se da, porque son muchos y la maestra no tiene tiempo para eso. Bueno, pero entonces volviendo al caso de salud, entonces vamos a la comunidad y resulta de que ya podemos hacer promoción de hábitos saludables, de buena actividad física, cosas que a las familias no les va a costar nada y que van a poder mejorar mucho, mucho en todo sentido. Hacer una prevención, digamos, con los pequeños, poder trabajar con los pequeños, un médico, un pediatra que vaya y nos ayude en cuanto a prevención, manejo de vacunas, todo este tipo de cosas que se manejan, o simplemente que si hay un niño con una discapacidad o un joven con una discapacidad severa, que no tenga ninguna atención médica, llevarle un médico que le haga un diagnóstico, que le dé unos medicamentos que lo puedan mejorar o que nos lo remita a una rehabilitación y poder conseguir ayuda de un fisioterapeuta, de una terapeuta ocupacional. Entonces, fíjense que no es complicado decir que vamos a hacer todas estas áreas de prevención, de promoción, de atención en salud, sin necesidad de nosotros saber todo eso. O sea, no necesitamos nada de salud para nosotros hacer un buen ajuste dentro de la comunidad frente a esta área. Entonces podemos conseguir un grupo. Para una vez que se vaya a la comunidad, se consigue un grupo de salud. Y ese grupo de salud nos va a ayudar en todas estas áreas. En la educación, que es la segunda área, el segundo componente es la educación. Entonces, fíjense que muchas veces nosotros manejamos infancia temprana, primaria, secundaria, superior, no formal y aprendizaje de toda la vida. Estas son las áreas que nos competen normalmente en la educación regular. Entonces tenemos niños en primaria, atendemos muy bien la primera infancia, pero resulta de que en la comunidad rural hay niños de 3, 4, 5 y 6 años que no han empezado una escolaridad. No hay un jardín, no hay primera infancia, siendo un preescolar o un infantil, no hay nada porque esa comunidad está completamente eh, lejana, olvidada de toda la ayuda del Estado y ayuda de toda la sociedad. Entonces, ¿qué hacemos acá? Miramos la posibilidad de nosotros que esos niños facilitarles los medios para que vengan y ingresen, si es posible, a una institución o a un preescolar o a un hogar donde pueda al menos iniciar su atención temprana. O mirar dentro de esas comunidades que ya conocemos, que ya somos amigas, ya hemos hecho asociatividad con ellas, ya con toda la movilización que hicimos dentro de esas comunidades sabemos dónde hay una escuela, dónde hay un jardín y facilitar la manera de que todos estos chicos que están por fuera vayan a esos centros y se ayuden y se colaboren y puedan los niños ya más adelante iniciar una primaria o una secundaria o superior no formal en un lugar mucho más accesible, cercano o ir hasta la ciudad si es posible. Cuando hablamos de primaria y secundaria, la secundaria
Los niños con discapacidad, cuando empiezan en la infancia temprana, es porque tienen cerca a un lugar, una institución o un centro donde los puedan recibir desde pequeños. Y cuando se reciben desde pequeños, ellos tienen muchas mayores oportunidades de lograr desarrollar esas habilidades y esas destrezas porque se les está trabajando desde pequeños. Todo lo que se haga hasta los 7 años es bueno para los niños. Después se logra, pero da más dificultad, se demora más tiempo, son más largos los procesos, los aprendizajes también. En cambio, cuando el niño se coge desde pequeño y empieza a trabajar sobre todo lo que es una estimulación, logra llegar a una primaria o preescolar con todos los componentes para hacer un buen proceso. Entonces pasamos la primaria, pero resulta de que en la primaria, en este momento, la inclusión, los niños llegan a la primaria y decimos, bueno, los niños están incluidos, pero realmente no están incluidos. Es un proceso que nos ha costado mucho porque la inclusión se dio con un grupo de personas que no manejan la inclusión. Las maestras regulares, por lo regular, maestras de escuela, son maestras que tienen unas licenciaturas o unos estudios para niños con un componente de desarrollo normal. Tienen los aprendizajes normales, su nivel intelectual es normal. Entonces, cuando llega un niño con discapacidad, pues muy difícilmente va a saber manejar. Entonces es el niño que se va a quedar en un rinconcito del salón esperando que la maestra le dé alguna orientación o probablemente ninguna porque la maestra tiene 20 niños y no se va a dedicar a uno y va a defender los 20, sino que ese niñito va a permanecer todo el tiempo. Entonces es el niño que se va a cansar, es el niño que si tiene o llega con problemas de comportamiento se le van a presentar, se le van a aumentar porque él se siente ignorado, entonces se aburre, entonces es el niño que se levanta, molesta a los compañeros, se le vuela la propia de clase. Entonces para ellos se vuelve un problema y ahí es donde dice que no va a manejar niños con discapacidad porque son muy difíciles. Entonces, la orden es que los vamos pasando. El niño hizo primero, pero resulta de que no aprendió ni siquiera las competencias básicas de un primero. No aprendió absolutamente nada porque nada hizo, nada se pudo hacer con él. No tuvo una maestra de ayuda, no tuvo una mamá pendiente de él. El niño llevaba las tareas y la mamá no sabía qué hacer con esas tareas. Entonces el niño pasó de ese primero, pero lo promovieron a segundo. Lo promovieron a segundo porque hay que promover. Hay que pasarlos a segundo, así no sepa nada. Entonces el segundo vuelve la misma historia, probablemente con un maestro un poco más consciente y le dedica un poquito de tiempo, pero resulta de que ya tiene un bache enorme del primero de primaria que no lo va a superar si no se regresa a primero y vuelve y hace otro primero. Entonces puede suceder que un niñito que no haga nada en un primero repita 2 y 3 primeros y aprenda de pronto un poquito si la maestra se ha dedicado a enseñarle un poco más. O probablemente va a pasar de primero a segundo y de segundo va a pasar a tercero y va a llegar a quinto y el niño ni siquiera se va a saber firmar. Entonces, ni modo de pensar en una secundaria. No, ¿cómo vamos a pensar en una secundaria? No vamos a pensar porque no hay forma de que el niño, si no sabe ni siquiera firmar, no sabe sumar, no sabe leer, vaya a ser una secundaria. Entonces, hasta ahí llegan los chicos. Entonces, ¿qué pasa con la mamá? La mamá tuvo un niño con un problema de discapacidad y lo tuvieron en la primaria y la mamá feliz porque estaba en la primaria, pero resulta que en quinto de primaria le dijeron, señora, es un niño nada más, ya a la secundaria no lo podemos pasar. ¿Qué hace la mamá? Se lo lleva a la casa, el niñito no hace absolutamente nada, vuelve otra vez a su estado vegetativo, a su estado inicial, es jugar, comer y dormir, y hasta ahí llegó la educación de ese chico. Resulta de que tiene ya 18 años, entonces ya una secundaria superior, pues como es imposible porque no sabe nada, pues bueno, no lo vamos a tener ahí. Vamos a de pronto acceder a una educación no formal, entonces va a llegar a una institución donde va a aprender un arte, un oficio, pero probablemente la maestra le va a exigir que mínimamente le firme, que mínimamente le cuente del 1 al 10, del 1 al 20 o al 50, o que mínimamente reconozca los colores o las figuras o cualquier otra cosa y que si no sabe eso al niño no lo van a recibir.
Entonces ahí es donde empezamos a tener un grupo muy numeroso de chicos jóvenes entre los 15 y los 20 y más adelante, de chicos que no hacen absolutamente nada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pensar en programas para esos jóvenes. Cuando hablábamos del tipo de servicios, decíamos de servicios que eran diferentes a los tradicionales, donde se podían implementar muchas acciones que mejoraran la situación de los jóvenes y de los adultos, y concretamente de los jóvenes con discapacidad múltiple. Entonces, ¿qué se pensaba? Se pensaba, por ejemplo, en un programa, como decíamos ahora, un programa de atención domiciliaria, donde la maestra o la terapeuta ocupacional vaya una vez a la semana a esa casa, le ayude a organizar unos espacios donde él probablemente tenga un espacio X metros de terreno y que él pueda ir cultivar sus hortalizas, que lo involucren dentro del proceso de sembrado, que en la casa la mamá le ayude a barrer, a trapear, que aprenda a cocinar, ¿sí? Y eso es un programa en casa donde se le facilita al muchacho todo lo que formalmente no pudo hacer. No pudo hacer una secundaria, no pudo hacer una universidad, pero no formalmente él puede llegar a aprender otras cosas. Hay unos muchachos que son muy hábiles para la carpintería, por ejemplo, o si el papá tiene una panadería que le enseña a hacer panes, o si el muchacho maneja o la chica maneja algunas manualidades, que aprenda a hacer unas manualidades. A pesar de las discapacidades severas, hay muchas actividades manuales que los muchachos pueden lograr hacer porque esto es de rutina y es de repetición. Entonces una chica puede aprender a hacer malla por el solo hecho de repetir y repetir la misma puntada y puede llegar a hacer cosas muy interesantes. Entonces es empezar a evaluar desde la parte de terapia ocupacional esta población no formal que va a permitirnos descubrir una serie de habilidades o destrezas que él tiene, pero que nadie se las ha desarrollado. Entonces, por ejemplo, es el caso de muchachos que son buenos para la culinaria, para hacer comidas rápidas, o para hacer, no sé, aquí en Ecuador que coman, pero alguna cosa fácil, una galleta o algo que una pizza que él pueda hacer y vender, o cosas ya elaboradas que solamente venden. Entonces es una manera de empezar a buscarle, como en otro de los componentes que es la subsistencia, a buscarle un oficio o mucho mejor, entrenarlo con rutinas para una inserción laboral, labores rutinarias, repetitivas, que el niño puede aprender fácilmente. Todo lo que sea, eh, actividades que sean constante la repetición para los muchachos es buena, porque ellos son de repetición, son de rutinas. Cuando ellos les hacen una rutina, ellos nunca más se les olvida. Entonces son los buenos trabajadores que van a estar en su puesto haciendo y haciendo y haciendo lo mismo y nunca van a parar. Por ejemplo, el caso de digamos, una empresa que necesite un aprendiz o un auxiliar para que le arme cajas y dentro de la caja le metan zapatos, por decir algo. Miren, si ustedes entrenan un muchacho de estos en una de esas funciones, es excelente. Y el patrón va a quedar súper fascinado porque el nivel de rendimiento es muy alto, porque son muchachos que se concentran, no se distraen con nada, porque como ellos están dentro de su rutina, entonces el foco de ellos es lo que están haciendo. Y ahí no los va a parar, sino cuando les digan es tiempo de irse a la casa o el tiempo de tomarse un café, pero son los mejores trabajadores, dicho por los mismos empresarios que han tenido este tipo de población. Entonces, fíjense que la educación no formal trae muchas cosas buenas para los muchachos, siempre y cuando nosotros los ayudemos a enfocar. Entonces, cuando hablamos de ese enfoque, es cuando tenemos que empezar, ahí en esa parte no formal, tenemos que empezar a enfocar todo lo que un muchacho con las capacidades nuestras, de nuestros chicos, sabe manejar. Entonces tenemos que empezar a buscar que la carpintería, siempre y cuando no tenga herramientas peligrosas que puedan hacerle daño, que no manejen las herramientas grandes, las máquinas, las cuchillas, todo eso. Pero por ejemplo lo que lijar, pintar, armar, martillar.
¿Qué más se me ocurre? No sé, dentro de la cultura ecuatoriana sería mirar, por ejemplo, qué otras cosas harían, serían fáciles para que los muchachos hicieran. No sé, se me ocurre que hacen pan. Entonces enseñarle todo el proceso del pan. Nosotros en alguna oportunidad ubicamos a unos chicos en una panadería muy grande a trabajar porque los preparamos para lo que era en esa panadería empacaban el pan en unas bolsitas plásticas y los amarraban con un cauchito. Entonces, llevamos 3 muchachos. El uno sacaba cuando el panadero sacaba el pan del horno, este chico con unos guantes lo ponía en las bandejas y lo llevaba en unos carros grandes a una mesa donde allá los otros dos cogían el pan, lo metía en la bolsa, lo amarraba y el otro chico cogía y los empacaba en una caja. O los sacaba ahí al supermercado y los encargaba en el puesto de donde estaba. Era algo tan simple que ellos mismos decían, esto me lo hace uno con todos los 5 sentidos, pero es una cosa tan fácil para esto, y sobre todo que los muchachos parecían unas maquinitas. Cada uno así secuencialmente, y eso ellos se quedaban sin trabajo porque los panes no alcanzaban a salir, ellos ya habían armado, guardado y puesto en su lugar todo. Entonces fíjense que son cosas a veces tan sencillas que uno dice, pero ¿por qué no lo hacemos? Porque tenemos la creencia de que el chico tiene que hacer todo el proceso. O sea, si yo digo que voy a llevar a un muchacho a la panadería, es porque tiene que aprender a hacer pan. No, probablemente. Si sirve para amasar el pan, lo ponemos a amasar, pero solamente va a amasar el pan. Él no va a hacer sino amasar el pan. El otro va a colocar los panes o los va a armar en bolitas o como sea, que también es un trabajo muy fácil para las personas nuestras. Lo arma en bolita, lo pone en las latas y lo lleva al horno. Entonces fíjense que hay un montón de puestos. En los supermercados lo que es encargar la fruta, organizarla, limpiarla, ponerle sus bandejitas, ponerles el plástico para que no se dañe. Todo eso son trabajos que son muy funcionales para nuestros chicos. Pero nosotros tenemos que tener toda y no un taller, sino un salón donde tengamos la posibilidad de brindarle al chico esa secuencia. Entonces, si yo voy a enseñarle a empacar fruta, yo tengo que conseguir la fruta, enseñarle cómo las empaca, cómo las envuelve y cómo le pega el sticker del precio. Y eso luego, este muchacho, esa fruta que compró, va a ir a vender por lo mismo que lo venden en el supermercado. Entonces, a la vez que está aprendiendo, va haciendo un negocio. Y esto, cuando ya lo haga muy bien, inicialmente nosotros ofrecimos a los muchachos voluntarios. Le dijimos a un supermercado muy grande, le dijimos, vean, ensáyelos una semana, pero no le paga nada. Simplemente los ensayos y nos cuenta cómo le va. Pues quedaron tan contentos que dijeron, no, listo, le vamos a pagar como ayudante 3 días a la semana. Y empezaron a trabajar 3 días a la semana. Ya después les pusieron de medio tiempo. Y hubo uno que terminó de tiempo completo, porque hacía de todo ya, él aprendió, él veía cada cosa, entonces él fue mejorando su calidad y fue colocado. Pero entonces nosotros nos quejamos de que no hay inserción laboral. Aquí en Colombia hubo una época en que todas las personas que incluían laboralmente, al poquito tiempo les cancelaban el contrato. Pero empezamos a descubrir que era porque no estaban preparados. No tenían el manejo de la norma, no sabían qué hacer en un momento determinado. Entonces, cuando ya se empezó a hacer todo de una manera en que el niño tenía que hacer exactamente lo mismo, en que tenía que cumplir las horas y se le mostraba el reloj, se le hacía firmar la tarjeta de entrada y de salida, él empezó a entender que eso era un trabajo formal. Entonces, cuando nosotros hablamos de inserción laboral, no pensemos en que él tiene que aprender a hacer una pizza por completo y que lo vamos a llevar a vender pizzas. No, probablemente él no haga la pizza, pero lo más seguro que nos va a servir para aplicarnos todas las partes que van en la pizza y ponerlas en la pizza. Entonces, no pensemos en una tarea completa, pensemos en el desglose de una tarea. La tarea completa sería que él aprenda a hacer una pizza, pero vamos a desglosar esa tarea.
cuántas personas podían trabajar en una pieza haciendo cada uno una parte. Y eso se hace en trabajo no formal, en trabajo guiado, trabajo protegido y trabajo orientado para que el niño desempeñe la función. Entonces, cuando el niño va, o el joven, yo no estoy hablando del niño, el joven o el adulto, va a una empresa o a un supermercado y dice, yo sé empacar. ¿Listo? Lo ponen a empacar. Eso sí, no lo pongan a hacer otra cosa. O lo pueden poner a barrer o a trapear, las otras cosas que él sepa. Pero tenemos que ser muy claros, como así como nosotros vamos a un empleo y nos presentamos, yo soy experta en, los muchachos también. Hay que hacer lo mismo, van a decir, él solamente sabe empacar. Y sabe empacar cajas de pintura, cajas de zapatos, cajas de, bueno, lo que sea. Entonces, le damos todas las opciones porque él se dedicó exclusivamente a empacar cajas. Entonces, fíjense que la inserción laboral muchas veces es fácil de hacer, solo que nosotros necesitamos unas orientaciones básicas para poder lograr. Entonces, no nos metamos en la cabeza de que el muchacho con discapacidad múltiple no va a aprender nada porque va a aprender mucho. Va a aprender una sola cosita y la va a hacer muy bien. Entonces, yo no necesito ser una experta en culinaria, pero sí sé hacer unas hamburguesas muy deliciosas. Entonces, el experto en hamburguesas es este, el experto en lavar platos es este, el experto en limpiar las mesas, barrer, trapear, organizar la nevera, va a ser esto. Entonces, fijémonos en eso para que cuando estemos pensando en un programa para las personas con discapacidad, solamente tengamos en cuenta eso. ¿Qué habilidad le vamos a desarrollar? ¿Qué concepto va a aprender él en su vida? O sea, él tiene que aprender que eso que le estamos enseñando es para ir a un trabajo y ganarse la vida con eso, que es lo que llamamos aprendizajes para toda la vida. Cuando hablamos acá de aprendizajes para toda la vida, es cuando hacemos esto. El muchacho toda la vida probablemente se va a quedar haciendo pizzas, toda la vida se va a quedar barriendo y trapeando, o probablemente va a aprender más de ahí, pero como estamos hablando de discapacidad múltiple, a veces los niños sí tienen una capacidad muy limitada y probablemente no van a aprender sino a hacer unas 2 o 3 cositas. Entonces, esta parte de educación, como hasta ahora no nos ha funcionado muy bien, tratemos de que con los adultos, con los jóvenes, que es el tema que nos compete a nosotros en este módulo, vamos a mejorarle esas condiciones para que ellos no pierdan más su vida monótona y de ocio sin hacer nada, sino que dispongámonos a organizar unos talleres con estos muchachos, a enseñarles exclusivamente algo o muchas cosas, pero que sea algo que de todas maneras él se vaya a beneficiar de eso. Y tenemos ahí el trabajo informal. Cuando hablamos del trabajo informal, que eso está en subsistencia, hablamos cuando el muchacho yo puedo de una vez incluirlo en un trabajo y que él tenga una ganancia por cuenta propia. Entonces, hablamos de microemprendimiento, hablamos de emprendimiento con las familias y hablamos de microempresas. Cuando hablamos de tipos de servicios, eran estos precisamente los que teníamos en cuenta cuando el muchacho, cuando las instituciones manejan ciertos programas tradicionales, que nosotros vamos a incluir otros. Entonces, por ejemplo, hablábamos de talleres para las madres. Las madres también tienen muchas habilidades, muchísimas habilidades, pero nadie se ha preocupado porque esa familia mejore sus manualidades que les encantan o haga unos pasteles muy deliciosos y los venda o bueno, no sé, cualquier cosa que la mamá haga es pegarnos de ahí, esa mamá que hace bien y aprovechar para que ella se gane la vida a través de ese saber, de ese conocimiento que ella tiene. Cuando las familias se empoderan de esa manera es cuando nosotros podemos decir que los servicios tradicionales los sacamos de la institución. Entonces estamos hablando de atención domiciliaria, como les dije ahora, es el programa donde vamos y detectamos una cantidad de cosas por los muchachos. Hablamos del programa de talleres, talleres en la casa, talleres en el barrio, talleres de capacitación, de formación, en pintura, en manualidades, en culinaria.
En cultivos, ahora hay una cantidad de cultivos hidropónicos, orgánicos, que no necesitan un mayor espacio para tenerlos. O sea, no tiene que tener una parcela, un pedazo de terreno grande para cultivar, no puede ser en una pared donde en jarras, en botellas, ella pueda implementar una cantidad de hortalizas y que sea para su, puede ser para su propio sustento, no necesariamente tiene que ser para que los venda, al menos que si es para su propio sustento, es suficiente con eso, porque ella misma va a tener con qué alimentarse. Entonces, estas mamás en ese programa, por ejemplo, los centros de respiro, hablamos de los centros de respiro, que son los centros donde las mamás, que es un aprendizaje para toda la vida también, aprendan a ser ellas personas, a recuperar su proyecto de vida, a hacer cosas que les guste, a tener amigas, a compartir sus angustias, sus alegrías, sus ratos de esparcimiento, que salgan a la calle con las amigas a tomarse un café, que no pase nada y que los esposos también hagan lo mismo. O sea, esa libertad que están perdiendo a veces las familias por estar pendientes de su trabajo y del manejo de sus hijos. Entonces, esos proyectos son los que planteamos en este módulo que tengan la posibilidad todos los estudiantes de esta maestría de hacer en sus comunidades. Entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea es que ustedes visibilicen la comunidad donde viven, la institución donde trabajan y digan, bueno, en esta institución, en mi comunidad, voy a poner un ejemplo, en mi comunidad tenemos un colegio, una primaria, una secundaria y tenemos, ¿qué más puede ser? Un centro de rehabilitación y bueno, suficiente. Entonces, ¿qué puedo hacer yo diferente a lo que están haciendo los demás? Porque la idea de este módulo no es replicar lo que ya tenemos y hacer lo que ya sabemos. No, sino inventémonos, reinventémonos. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Entonces se me ocurre que yo voy a hacer un programa para mejorar la inclusión porque está fallando, entonces voy a hacer una capacitación con los docentes. Voy a implementar unos temas, unas adaptaciones curriculares, unas buenas prácticas, hacerle ajustes razonables a los programas para que los niños realmente accedan a ese programa. O sea, todo eso yo lo puedo pensar y es diferente a lo que ya tengo. Yo voy, doy mi clase con mis alumnos y ya no. Voy a pensar en un programa de capacitación para los docentes porque en la institución donde yo trabajo no hay suficiente conocimiento para la inclusión. ¿Sí? Ese es uno. Por ejemplo, las mamás. La mayoría de ustedes se han quejado de que las mamás no son comprometidas, no les ayudan con las tareas a los niños en la casa, son eh, pasivas, eh, desapegadas de sus hijos y que le dejan toda la atención a la escuela. Entonces, fíjense, esa mamá, si es así, es por algo. Entonces, ¿por qué no buscamos qué es el problema de la mamá? Entonces, vamos a hacer unos centros de respiro donde la mamá, como el nombre lo dice, un respiro es un lugar donde la mamá se va a sentir libre. Y allá no va a pensar que tiene un hijo, que tiene un marido que la maltrata, que tiene un marido que la martiriza, o que no tiene marido, o que los hijos le dan la lata todos los días y no tiene con qué alimentarlos, que ya se le perdió el norte de su vida. Entonces, que pueda ya hacer catarsis, digámoslo así, que pueda cambiar su mundo y pensar un poquito en ella y que a través de una buena orientación de una psicóloga le diga, bueno, ¿usted qué hubiera querido hacer antes de ser mamá? Y que se desate en ella todo lo que tiene guardado de cosas que ella quiso, sueños que se le quedaron en el camino. Bueno, recuperémosle esos sueños, hagámosle que revive esos sueños y a ver cuál quiere realizar y proyectémosle un plan de sueños para que ella se encamine. Esos son los centros de respiro. No hablamos nada académico inicialmente, sino que se empieza con todo pensando en ellas, jugando. Pueden llevar un juego de damas, un juego de parqués, o que jueguen cualquier, como niños, que canten, que pinten, que hagan cualquier cosa de lo que ellas quieran, pero que se sientan libres de presiones, de autoridad, porque su niño va mal, de reuniones y regaños porque no le ayuda a su hijo a hacer las tareas, no, que en ese espacio sea solamente ella.
Y cuando se hagan 3, 4, 5 o 10 sesiones, depende de la reacción de las familias, en esos 5 talleres ya la mamá se ha liberado, está completamente, digámoslo, sana, ya ha aceptado su vida, se acepta ella, acepta a su hijo y acepta el mundo que le tocó vivir. Y va a empezar a pensar ya en ella y lo más curioso, empieza a pensar en el hijo. Entonces ya es algo que uno dice, ¿cómo se dio este cambio? Después de que la mamá se le dedicó todo el tiempo a ella, dice, oígame, eh, profesora, yo quisiera saber un poquito de cómo le manejo el genio a mi hijo o cómo hago para que mi manejo, para que mi marido, perdón, mi hijo tenga norma, que este no me obedece, o cómo aprendo yo a ayudarle a hacer las tareas. Y ahí es donde empezamos a hacer la capacitación. Ahí sí, entonces le decimos a la mamá, ¿de qué quieren que les hablemos? Y las mamás nos ponen el tema. Nosotros no vamos a llegar, porque es que hay una cosa también. Las mamás ya están cansadas de que lleguen a una escuela y el primer día, la primera semana de clase, reunión de reunión de padres. Entonces la maestra llega con su agenda, vamos a hacer hoy, y la mamá probablemente ni quiere oír eso, ni le interesa, o no lo va a entender. Entonces le estamos hablando de cosas que nosotros pensamos que son buenas para ellas, pero no estamos viendo que la necesidad de ella es distinta. Entonces yo tengo que pensar es qué necesita ella y yo le doy lo que ella necesita. Y después ella me va a pedir lo que yo quiero darle. Y ahí es donde entra el juego. Pues cuando ella me dice a mí, yo quiero que me hable de mi hijo es un adolescente y tiene problemas de sexualidad. Yo quiero que nos hable de sexualidad. Ah, listo, consigo un experto en sexualidad y vamos a hacerlo para todas, porque a todas les interesa el tema, ¿cierto? Y todas dicen, claro, nos interesa, nuestros hijos están creciendo y van a oír el tema de sexualidad. Les gusta tanto que dicen, bueno, ¿y de qué más? ¿Ustedes qué quieren? ¿Qué más quieren aprender? Entonces empiezan entre ellas a hacer consenso. Pidamos un taller de tal cosa, pidamos esto. Hay quienes dicen, queremos una clase de culinaria, aprender a hacer cualquier torta. Listo, les traemos el experto y les enseñamos a hacer la torta. Eso puede que no nos cueste mucho o nada, porque si yo tengo un buen grupo de amigas en la comunidad y de buenas relaciones, tengo a alguien, mira, una que cocina muy rico, me regalarías una hora para que me vengas a darle una clase de una torta a las mamás. Listo, yo voy y van a dar la clase. Solamente necesitarían los materiales y las mismas mamás conseguirían los materiales. Entonces, fíjense que no es tan complicado. Lo que pasa es que tenemos que pensar un poquito en soltarnos de la institución, salir afuera y mirar cuáles son las necesidades desde afuera que nos pueden mejorar nuestro quehacer diario. Entonces, esta oportunidad de que ustedes tienen de mirar todos esos tipos de servicios que les planteé en la clase pasada, piensen ustedes cuáles serían los ideales para su comunidad, cuáles les servirían. Ahora, si no les sirve ninguno, simplemente dicen, no los tenemos todos y ya. Pero yo sé que a alguno les va a servir. Hay muchos, por ejemplo, de terapia ocupacional que pueden hacer inserción laboral en la forma como les planteé, enseñarles unas habilidades a los adultos, a los jóvenes. Por ejemplo, con los chicos, muchos talleres de pintura, de lúdica, de música, que a veces en la escuela no tienen tiempo porque no hay el personal o las áreas académicas no dan tiempo para que ellos aprendan otro tipo de cosas. Entonces, fíjense que son posibilidades diferentes, son alternativas, servicios alternativos que me van a servir para la población que yo manejo o que voy a manejar o que no manejo pero que quiero tener. Entonces esas alternativas que yo les voy a ofrecer son las que van a hacer que esa comunidad sea diferente a las demás. Entonces los programas se pueden extender. Se pueden extender ¿por qué? Porque si hay un programa de estos que yo monté en una comunidad y la otra comunidad se entera, probablemente va a querer montarlo, va a querer que yo vaya y se me va a mí a duplicar el trabajo o va a resultar algo muy interesante, otra entrada económica para mí, porque va a mejorar la situación y me va a ayudar a que toda esa comunidad o a entrenar yo. ¿Quién quita que yo también termine entrenando personas que trabajen en esa misma modalidad? Ahí están todos los talleres, que yo pueda ser una entrenadora de entrenadores, yo puedo ser una facilitadora de docentes, una facilitadora de profesionales,
una facilitadora de líderes, de familias, que muchos aprendan lo que yo sé y que todo se vaya expandiendo. Porque no quiere decir esto, pues que yo lo que voy a aprender me lo voy a guardar. No, yo creo que nosotros cuando estamos haciendo unos estudios y aprendemos muchas cosas es para compartirlo con las demás personas, llegar a hacer consensos donde nosotros mejoremos la realidad de una comunidad, donde podamos mejorar los servicios de nuestra institución también, porque a veces las instituciones como digamos, se estancan en los mismos procesos, los mismos programas. Y por eso a veces los directores son, mira, bueno, a ver, un proyecto, díganme un proyecto que podamos implementar para este año con tal y tal población. Y no se nos ocurre, porque no estamos metidas en esa idea de sacar otras posibilidades dentro de este proyecto. Entonces, hasta ahí vamos a mirar que esta matriz es muy importante de manejarla. Así yo no cumpla todas las áreas, pero yo puedo decir, yo estoy haciendo desarrollo social inclusivo en 3 componentes, en educación, subsistencia y social, en 3 áreas de cada uno. Por ejemplo, en educación estoy haciendo educación infantil, en subsistencia estoy haciendo protección social o destrezas del desarrollo, desarrollo de las destrezas. En otra puedo decir, en la social puedo decir que estoy así mejorando la cultura y el arte para los chicos, estoy haciendo recreación, ocio y deportes. Entonces miren que en cierta forma todos nosotros formamos parte de esta matriz de RBC. Muy difícil. Tiene que ser que yo esté en la comunidad para decir que tengo toda la matriz cubierta, toda con todos los componentes. Si estoy en una comunidad y tengo todos los auxiliares, voluntarios para hacerme cada uno de estos componentes, puedo decir que estoy haciendo una matriz completa. Pero yo o el desarrollo social inclusivo, cuando hablo del desarrollo social inclusivo, yo puedo decir que lo estoy haciendo si, por ejemplo, de cada una de estos componentes, yo trabajo 1, 2, 3 áreas. O puede que no trabaje sino una de cada una. Eso es desarrollo social inclusivo. Entonces es muy importante que ustedes no vayan a olvidar y ojalá memoricen esta matriz porque es importantísimo. Mire que cubre todos los frentes, todos. Vamos a ver en otra clase lo que es la parte de la subsistencia, que la subsistencia es el desarrollo de destrezas, que ya lo vimos cómo se desarrolla el trabajo por cuenta propia, es enseñarle al chico a un oficio que él pueda ya autónomamente hacerlo cuando entra a un trabajo remunerado, que él acceda a servicios financieros. Fíjense que a veces los muchachos no tienen una cuenta porque ellos pueden tener dinero, pero no la cuenta se la maneja la mamá, el papá, el hermano, pero que ellos sepan que hay un banco, que hay un lugar donde él puede guardar la plata y sacarla cuando la necesite. Con eso más adelante echa a viajar o comprarse sus cosas, no que se gaste todo el dinero que recibe. Y la protección social también, que ellos disfruten y que sepan que tienen derechos a tener una protección dentro de su comunidad legal, porque tienen unos derechos según la convención, y que esa parte ellos también la tienen que cuidar y tienen que estar velando también porque esa protección no sea solamente de ellos, sino de toda la comunidad. Entonces, estos 3 componentes que vimos hoy, que tienen mucha relación, son los que van a determinar el trabajo, la intensidad y el tipo de contratación que van a tener los muchachos en un empleo, en un trabajo autónomo, en un trabajo pagado en una empresa o en un simple negocio pequeñito, pero siempre y cuando a través de toda esa educación que recibió, él pueda desempeñarse bien en esa área. Mañana vamos a hablar de la parte social y fortalecimiento, que son las 2 áreas importantes, y hacer un poquito de recuento sobre lo que es RBC, dónde nació y cómo, para que nos hagamos ya una idea mucho más concreta de lo que es este proceso de la RBC. Interesante para trabajar en todas nuestras comunidades. Probablemente algunos ya la conocían, otros no, pero es bueno que pensemos en ella, cómo vamos a empezar a implementar estos proyectos o estos programas en el medio en el que estamos y mejorar así nuestra calidad como profesional y también los servicios en la comunidad. Entonces,
Entonces dejamos acá por hoy y continuaremos en una próxima clase. Muchas gracias y feliz tarde.